En Conversemos, te invitamos a compartir un espacio de diálogo sencillo y profundo sobre los temas que vive y propone la Iglesia. Conversemos. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Les damos la bienvenida a su programa Conversemos, un espacio de encuentro, de reflexión y de fe, donde buscamos iluminar nuestra vida diaria a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de nuestra Iglesia. Mi nombre es Alexandra Ramos y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuenca. Y hoy, sábado 17 de enero, vamos a tener con ustedes un tema muy interesante para los jóvenes y también para los padres de familia que están formando a esos hijos que en el futuro serán los que lleven también hogares adelante. Las relaciones prematrimoniales, ¿por qué decir no? Y tenemos un invitado muy especial, como todos los sábados. Les traemos personas católicas que comparten nuestra fe y que sobre todo nos dan esas grandes enseñanzas para vivir una vida de santidad. Él se conecta desde España, su nombre es Rafael Lafuente. Pero antes de dar inicio al programa, de arrancar con el tema, como todos los sábados, vamos a encomendarnos a la protección y al cuidado de San Miguel Arcángel, diciendo esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del diablo. Reprímalo, Dios, te lo pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y bueno, les quiero presentar quién es nuestro invitado. Quien nos acompaña hoy es Rafa Lafuente. Él es de la Ciudad Real de La Mancha, desde España. Él ahí vive con su esposa Diana y sus 4 hijos de 11, 9, 5 y 1 año. Es licenciado en Filosofía Hispánica, máster en formación del profesorado. También es profesor de Lengua Española y Literatura desde el 2011. Experto universitario en educación afectivo-sexual, monitor de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, conferenciante en España e Hispanoamérica. Ha dado más de 120 charlas en el 2025 y es asesor personal de parejas y de familias. Y con él hoy abordaremos un tema que a menudo genera preguntas, dudas e incluso puede generar controversia en esta sociedad actual en que las relaciones prematrimoniales son algo tan común. Vivimos en un mundo que nos invita a separar el amor del compromiso, el cuerpo del alma y el deseo del verdadero sentido del amor humano. Desde la visión cristiana, la Iglesia nos propone un camino distinto de vivir el don de la sexualidad, no como un simple acto, sino como un don sagrado que encuentra su plenitud dentro de la unión conyugal. A lo largo de este programa, reflexionaremos por qué la Iglesia nos invita a vivir la castidad antes del matrimonio, no como una prohibición, sino como una expresión de amor verdadero, respeto mutuo y confianza en el plan de Dios. Para tratar este tema, le damos la bienvenida a Rafa. Rafa, buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy encantado de estar con todos ustedes. Un placer poder compartir este programa juntos. Gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Y queremos tocar este tema, hemos visto necesario este tema, Rafa, porque en el mundo actual en el que estamos, digamos que la castidad ya no es algo de lo que se hable.
y si es que a alguien se le ocurre hablar, pues pensarán que está en otra época o que viene de otra época. Por eso hoy queremos contigo conversar por qué la Iglesia dice no al sexo prematrimonial. Bueno, la Iglesia, que tiene vocación de permanencia, pues resulta que nos sigue diciendo las verdades acerca de cualquier cuestión, también acerca de la sexualidad. Entonces, la Iglesia es la única que sigue viendo la sexualidad tal cual es. Quiero decir, para poder entender la propuesta moral que nos hace la Iglesia, hay que entender primero qué es lo que piensa la Iglesia de forma natural, de forma razonada, porque para esto ni siquiera hace falta tener fe, de qué es una relación sexual. Entonces, una relación sexual, si lo pensamos fríamente, si lo pensamos tranquilamente, si lo pensamos sin prejuicios, sin apasionamientos, sin tener en cuenta nuestras experiencias, si lo pensamos por cómo es, un acto sexual diríamos que tiene dos características fundamentales que son innegables. La primera es que es el acto más íntimo que hay. Es imposible que un hombre y una mujer realicen en la tierra un acto más íntimo que una relación sexual. Es evidente, es evidente. Pero es que además de ser el acto más íntimo, en segundo lugar, es el acto que podríamos llamar más poderoso que hay. Es el que tiene consecuencias más serias, más graves. Porque de una relación sexual pues, puede venir un niño. O sea que con las relaciones sexuales se crean personas. Entonces, siendo el acto más íntimo y el más poderoso que hay, pues una de las preguntas que se hace la Iglesia a raíz de esta naturaleza de la relación sexual es si una relación sexual se puede hacer de cualquier forma y si una relación sexual se puede hacer con cualquier persona. Y entonces la Iglesia, considerando tan alta la realidad del sexo como acto más íntimo y acto más poderoso que hay, la Iglesia nos dice, no, no se puede hacer de cualquier forma y no se puede hacer con cualquier persona. Y entonces la Iglesia dice, a ver, este acto tan singular tiene que tener seguramente un significado innegable, ¿no? Un significado que sería algo así como, te quiero solo a ti, te quiero del todo, te quiero para siempre. ¿Qué otra cosa iba a significar el acto más íntimo y más poderoso que hay? Entonces, para que ese significado se materialice, para que se pueda vivir, para que sea sincero, para que no nos estemos mintiendo en las relaciones sexuales, la Iglesia propone un contexto adecuado, que sería el de, mira, ese mensaje que te dices con los cuerpos, ese mensaje, ¿lo estás diciendo de verdad? ¿Y lo estás diciendo también fuera de la cama? De tal manera que decir no a las relaciones sexuales prematrimoniales en realidad significa decir sí al sexo bien contextualizado, al sexo verdadero. Me explico. Yo, que estoy casado desde hace más de 12 años, por supuesto, tengo relaciones sexuales con mi mujer. Pero eso que yo le digo con mi cuerpo en la cama, se lo expreso también fuera de la cama. Es decir, yo cuando me casé con ella, pues le dije que iba a estar con ella toda la vida. ¿Vale? Le dije que iba a estar con ella toda la vida. Todos conocemos, lamentablemente, amigos, familiares que, bueno, pues que estuvieron años de relación, ¿verdad? Años juntos, años teniendo relaciones sexuales y en algún momento uno de los dos, ella o él, abandonó a la otra persona. Abandonó a la otra persona y se fue con una nueva novia, novio, y pues tuvo relaciones sexuales con esa nueva pareja. Cuando a alguien lo abandonan, después de 2 años, 20 años o 50 años de casado, cuando a alguien lo abandonan, cada una de esas relaciones sexuales que tuvo con esa persona, ¿eso le ha satisfecho completamente? ¿Eso le ha sido suficiente o no? ¿Verdad? Porque vemos en el amor y en el amor sexual de la misma manera que si no es para siempre, no es verdad. Que si alguien te ha querido con su cuerpo durante 2 o durante 20 años y luego te abandona, eso no te resulta suficiente. Si no te resulta suficiente es porque una relación sexual tiene esa vocación de ser expresión de un amor para siempre, de un amor eterno. Y si no es para siempre, no es verdad. Por eso te diría la Iglesia, mira, es que
el contexto apropiado de una relación sexual tiene que ser una entrega amorosa que dure para siempre. Eso es el matrimonio. No solamente en el para siempre vemos lo que piensa la Iglesia de la relación sexual, sino también en lo concreto de la vida matrimonial que se produce fuera de la cama. Me explico. Yo no solamente estoy casado con mi esposa y le demuestro pues ese amor que es para siempre y es un amor hacia el futuro, sí, pero el futuro viene después del presente. Ahorita mismo, ¿cómo la quiero? Y entonces suelo contar que eso que le digo a mi mujer en la cama, te quiero solo a ti, te quiero del todo, te quiero para siempre, se lo tengo que decir también fuera, para que no nos volvamos locos, para que no seamos como esquizofrénicos, para que no nos mintamos. Y entonces, por ejemplo, en mi casa, yo realizo muchas de las tareas del hogar. Por ejemplo, en mi casa siempre plancho yo todas las camisas, todos los pantalones, todos los jerseys, todo lo plancho yo. Pero a mí no me gusta planchar. Entonces, ¿por qué plancho? Obvio, plancho para que no planche mi mujer. Y cada vez que estoy planchando una camisa, yo sé que le estoy diciendo a mi esposa, te quiero solo a ti, te quiero del todo y te quiero para siempre. Pero le digo dentro de la cama lo mismo que fuera de la cama. Le digo fuera de la cama lo mismo que dentro de la cama. O de la misma manera que en nuestra economía familiar, pues todo mi dinero es de mi esposa. Todo mi dinero. Y mi esposa podría, pues no sé, si se divorciara de mí y se quedaría con mi dinero. Oye, pero eso es muchísimo riesgo. Es muchísimo riesgo, sí. Y como hay tantas mujeres en el mundo, yo que no soy estúpido, ese riesgo solo lo corro con mi mujer. Es la única que se puede llevar mi dinero. Y es la única a la que se lo entrego. Pues claro que es riesgo, que es lo propio de la vida matrimonial. También tiene riesgo ella, ¿verdad? Cuando yo la dejo embarazada y cada vez que la he dejado embarazada, ella ha tenido una cesárea, lleva 4 cesáreas. Oye, pero mi mujer no está loca. Es que las cesáreas, que son un riesgo, solo se las juega conmigo. Y hay muchos hombres en la tierra. Es un riesgo compartido. Pero yo le digo fuera de la cama lo mismo que en la cama. O cada vez que yo he cambiado de trabajo, yo que soy profesor, cuando me he cambiado a otro colegio a impartir mis clases, yo me he ido a un colegio que por su horario a mí me permitiera regresar antes a casa y pasar más tiempo con ella, y pasar más tiempo con los niños, y ayudar más en la educación y en la crianza de los niños. Es decir, en todas las decisiones concretas de mi vida, yo le he dicho a mi esposa, fuera de la cama, lo mismo que dentro de la cama. Te quiero solo a ti, del todo y para siempre. De tal manera que lo que piensa la Iglesia sobre el sexo no es un no, es un sí a que el sexo esté bien contextualizado. A que una relación tan íntima y tan poderosa no se puede hacer con cualquiera. Y no se puede hacer de cualquier manera. Por eso tiene que tener un contexto determinado, el contexto de un compromiso que es para siempre, porque si no es para siempre, defrauda, y un compromiso que es concreto, que en todas las facetas de la vida nos decimos lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre con estos chavalitos, ¿no?, en el sexo prematrimonial? ¿Qué pasa cuando los jóvenes tienen experiencias sexuales? ¿Por qué la Iglesia les dice no? Bueno, es que no es la Iglesia la que les dice que no. Es que ellos mismos tienen unas relaciones sexuales que no se corresponden con el nivel de intimidad y de potencialidad que tiene el propio sexo. Es decir, si me comparo con cualquier jovencito de 18, de 19 años que está teniendo relaciones con su novia, esas relaciones son igual de verdaderas. Fuera de la cama dicen lo mismo que dentro de la cama. Quiero decir, o sea, fuera de la cama, alguno de esos novios va a casa de la novia a realizar las tareas de la casa, a planchar. No, ahí no, ¿verdad? ¿Alguno de esos novios le entrega todo su dinero ya a la novia? Ah, no, mira, ahí no, ahí sí espera, ¿verdad? Cuando te dicen, oye, Rafa, pero ¿qué diferencia hay entre tener relaciones el día antes de la boda que el día después de la boda? Digo, oye, antes de la boda, ¿alguien entrega todo su dinero? Ah, mira, para el dinero sí esperamos, ¿verdad? Claro, porque entregar el dinero es muy arriesgado, es muy importante. No lo haces a cualquiera. Ah, y tu cuerpo sí. Tu cuerpo es menos importante. Entregar tu cuerpo no tiene riesgo. Entonces nos hemos acostumbrado a entregar el cuerpo cuando hay otras cosas de la vida que evidentemente no las entregamos. Y en ese ejemplo del cambiar de trabajo, un jovencito
no cambiaría su proyecto de futuro por esa jovencita a la que acaba de conocer. O sea, no cambiaría su proyecto de futuro por ti, pero sí tocaría tu cuerpo como si fuera suyo. Pero vemos que lo que se produce es una incoherencia, una incongruencia, y podemos volvernos un poco locos, ¿no? Porque en la cama esa novia y ese novio se están diciendo unas cosas que fuera de la cama no quedan refrendadas. No quedan refrendadas. Entonces, eh, lo cierto es que ante esa diferencia de nivel, pues te dice la Iglesia, mira, es que resulta que los únicos que pueden vivir plenamente las relaciones sexuales como verdaderas, en las que significan lo que puede significar, es que son los que están casados. Los otros no lo pueden vivir así. Y de hecho, como última manera de comparar esto, ¿no? Este sexo matrimonial con este sexo no matrimonial, fijémonos en que, y esto es muy curioso y muy bonito, solo las relaciones sexuales matrimoniales físicamente eh, son completas. Quiero decir, si comparamos con las relaciones sexuales que yo puedo tener con mi esposa, si comparamos a alguien que anda con prostitutas, a alguien que, por ejemplo, esté engañando a su esposa con una compañera de trabajo, o alguien jovencito, 18 años, 17, que está teniendo relaciones con su novia, hay una cosa muy curiosa y es que físicamente, lo que pueden hacer es limitado. ¿Qué pueden hacer? Del todo no. No pueden asumir ese grado de intimidad ni ese grado de potencialidad. Es que las consecuencias de una relación sexual completa a esos tres, en los tres ejemplos que he puesto, les arruinan la vida. Les cambian la vida. Con un embarazo con cualquiera de esas tres personas, eso sería una cosa tremenda. Y sin embargo, ¿qué es lo peor, dicho muy entre comillas, que me puede pasar a mí si me acuesto con mi esposa? Si me acuesto del todo. Que venga un hijo. A su casa viene. Eso no lo pueden decir los demás. Es decir, lo que estamos viendo es una maravilla, porque si nos damos cuenta de lo que he dicho, significa que las personas casadas que nos queremos mucho somos las únicas del planeta que tenemos el privilegio de tener relaciones sexuales completas. Que los demás no pueden. No digo que no quieran, digo que no pueden. Porque el sexo al 100% es un privilegio de los que nos queremos al 100%. No digo que ese jovencito que se acuesta con la novia no quiera a la novia, no digo eso. Lo que digo es que es evidente que no puede tener relaciones sexuales completas con ella porque no quiere tener un hijo con ella, ¿verdad? Y entonces usa alguna estrategia, ¿verdad? Pues dejar la relación incompleta o usar un anticonceptivo. Entonces cuando yo veo que ese chaval jovencito está usando ese anticonceptivo con su novia, pienso, ahí hay un punto de sinceridad. Porque ¿qué le está diciendo a su novia? Esos jovencitos, ¿qué le está diciendo? Pues con ese gesto físico incompleto le está diciendo, mira, sí, yo te quiero mucho, pero no te quiero tanto como Rafa quiere a su esposa. Entonces no lo puedo hacer contigo del todo. Porque como no estamos embarcados en una entrega ya de por vida, como no estamos casados, como no es el momento idóneo, como yo aún no he entregado el resto de cosas por ti, pues mi futuro profesional, mi dinero, yo ahora mismo no puedo tener un hijo contigo. No soy capaz, mi entrega no es suficiente. Entonces mi sexo no es suficiente. Pues el sexo prematrimonial no es que la Iglesia te diga que no, es que el propio sexo prematrimonial es muy limitado. La Iglesia lo único que hace es constatarlo. El sexo prematrimonial es incompleto y puede ser falto de sinceridad, porque lo que te estás diciendo en la cama realmente no lo refrendas con el resto de tu vida, con una entrega completa, y aquello se refleja perfectamente en que el propio sexo queda incompleto. Son actos incompletos con preservativos, pero que no lo pueden hacer como un marido y su esposa. Por lo tanto, el no de la Iglesia no es una prohibición, sino la constatación de que el sexo prematrimonial no está a la altura. Y la postura moral de la Iglesia Católica en cuanto al sexo se puede resumir en una sola frase, porque es muy sencilla. Y es que el sexo es algo de tal altura, el sexo es algo de tal naturaleza, que o se hace bien o no se hace. Y como los jovencitos no pueden hacerlo bien, están llamados a no hacerlo hasta que puedan hacerlo bien. Rafa, y es algo muy interesante lo que
tú acabas de decir, en ningún momento he escuchado en tu exposición hablar de específicamente, y sabemos como católicos que el sexo prematrimonial es un pecado y es un pecado grave, ¿no? Pero tú no has mencionado eso. Lo que me llama la atención es que esta tesis que tú estás exponiendo fácilmente la puede exponer un joven que no es católico, ¿no? Porque muchas veces los Efectivamente, jóvenes se escudan en eso, ¿no? Es que sí, porque es pecado y la iglesia me claro, quiere controlar a base de que es sí, pecado y yo no sí. comparto eso de la iglesia, pero sin embargo lo que tú nos estás diciendo va más allá, obviamente es pecado, pero va más allá de esa tesis, va Sí, a la esencia de la porque persona. llevo muchos años trabajando con jóvenes, ¿verdad? Dándoles clase. Y entonces yo veía dos cosas. Una, el lenguaje directamente moral o que pueda sonar represivo, a ellos no les ayuda a escuchar. No son muy propensos a escuchar un mensaje como moralizante, ¿no? Entonces yo vi que con argumentos racionales, naturales, que todo el mundo puede entender, ellos acceden mejor al diálogo, ¿no? Y luego también porque cuando formamos a nuestros jóvenes católicos y les damos, digamos, el peso de la moralidad y lo ponemos sobre sus hombros, pero ellos no son capaces de entenderlo bien, pues claro, como católicos que son, quieren cumplirlo, pero como jóvenes y débiles, pues les cuesta mucho. Y entonces la castidad aparece sobre sus hombros como una losa que no son capaces de llevar. Y entonces ahí la impureza se convierte como en una barrera que les impide vivir el resto de las virtudes y que los tiene aprisionados, pero que les suena tan exigente el mensaje de la Iglesia que como que se agobian. Y entonces creo que es bueno hablarles en ese sentido natural, con argumentaciones que cualquiera puede entender, pero que efectivamente yo no tendría ningún problema en reconocer que llamar pecado a esto tiene todo el sentido del mundo porque del propio nivel que merece el sexo, es decir, teniendo en cuenta cómo es la dignidad del propio acto sexual por ser el acto más íntimo y más poderoso que hay, y teniendo en cuenta la dignidad de las personas que acuden a ese acto sexual, un hombre y una mujer, que no tienen que ser traicionados, que no tienen que ser abandonados, que no tienen que ser usados, la iglesia establece, vale, reconocemos que el sexo tiene una naturaleza muy alta y que el sexo se hace en ese marco muy alto y que hacerlo por debajo eh, es un atentado contra la dignidad del propio sexo y contra la dignidad de las personas. Y que cuando estamos llamados a hacer algo muy alto y nos quedamos en un punto muy bajo, a esa distancia hay que ponerle un nombre. Y la iglesia le pone el nombre de pecado. Se entendería mucho mejor si hablamos de masturbación o de pornografía. Fijémonos la diferencia que hay entre un acto sexual, entre un esposo y una esposa, que se han dado palabra de amor eterno, que están educando juntos a sus hijos, que todo lo que hacen en la cama se ve también reflejado fuera de la cama en cómo se ayudan en casa, en cómo se han entregado su hacienda, en cómo... Entonces comparemos eso con una experiencia sexual de alguien a solas, eh, mientras mira su celular, viendo allí unas imágenes pornográficas, o sea, teniendo, digamos, sexo de mentira mientras ve sexo de mentira. A esa realidad tan baja, tan de quinta división, tan de subsuelo, habría que ponerle un nombre. Y la Iglesia lo llama pecado, porque es una distancia infinita entre donde nos estamos moviendo muy por debajo de lo que merecemos, de la dignidad del acto y de la dignidad nuestra, con respecto a donde teníamos que estar llegando y apuntando, ¿no? Entonces, por supuesto es pecado, pero tiene que entender el joven que es pecado no porque la Iglesia lo diga, no porque queramos reprimir, sino porque es algo que está muy alejado de cómo debería ser. La Iglesia siempre te propone las cosas buenas, entonces cuando las hacemos mal o las hacemos a medias, te dice, esto no se hace así. Claro, hablando ya como católicos y a un público católico, no podemos dejar de recordar las gracias extraordinarias que la pareja recibe en el sacramento del matrimonio, ¿no? Que son justamente esas gracias las que nos dan las fuerzas, las que nos dan el empuje para que podamos llevar adelante un matrimonio, porque claro, como todo en la vida, hay cosas muy hermosas dentro del matrimonio, pero también hay cosas muy fuertes, muy duras, ¿no? Que los esposos tienen que pasar. Y obviamente las relaciones prematrimoniales no corresponden al plan de Dios.
Sí, así es, pero porque Dios no quiere que las personas nos causemos un daño, un mal. Entonces, en las relaciones prematrimoniales, esos daños y esos males se pueden ver muy fácilmente. Vamos a seguir comparando ese sexo matrimonial que está tan bendecido por la Iglesia, que es tan santo, que convierte la cama en un altar, con ese otro tipo de relaciones prematrimoniales. Y vamos a contemplar algunos riesgos que tienen las relaciones cuando son prematrimoniales. Primer riesgo. Eh, Podemos pensar, creo que voy a decir 5 riesgos que pueden tener las relaciones prematrimoniales. Uno de ellos es que por cómo es la naturaleza del sexo, cuando el sexo entra en una relación de pareja, en una pareja muy jovencita, pues el sexo tiende a ocupar el lugar central. De tal manera que cuando entra el sexo en una pareja jovencita, ya prácticamente la duda es dónde lo hacemos y cuándo lo hacemos. Son parejas que dejan de ser creativas, que dejan de charlar, que dejan de pasear. Lo propio de una pareja es conocerse. Tengo que saber a quién le voy a entregar mi vida. Yo no le puedo entregar mi vida a cualquiera, ¿verdad? Entonces, tengo que hablar con esa persona, tengo que pasear con esa persona, tomar un café con esa persona. Y entonces hemos visto, porque es evidente, que cuando las parejitas jóvenes empiezan a tener contacto sexual íntimo, ya no son capaces de pasar tanto tiempo hablando, paseando, charlando. Y de hecho pierden la creatividad que sí tiene una parejita joven que vive la castidad en su noviazgo. Porque esa pareja que quiere vivir la castidad en su noviazgo tiene que pensar, bueno, pues qué planes hacemos esta tarde, por dónde vamos a ir a pasear, qué museo vamos a visitar, a qué amigos vamos a ver. Son como más creativos. Tienen que estar pensando cómo llevar a cabo su noviazgo. Sin embargo, cuando el sexo se adueña de la relación, ya es dónde lo hacemos, cuándo lo hacemos. Esa parejita deja de hablar, deja de conocerse, deja de ser creativa, entonces empobrece muchísimo su relación. Un segundo riesgo, un segundo riesgo podría ser el de eh, hacerle creer sobre todo al chico, que todo es siempre así de fácil, ¿no? Que todo el monte es orégano, decimos en el refrán español. Claro, un noviazgo es como algo muy facilito. Es dar un paseíto, ir al cine, no sé. Si a eso que es tan fácil, además le adelantamos las mieles del matrimonio, le adelantamos las relaciones sexuales, pues uno va a pensar, esto es una maravilla, esto es pues, dar un paseíto y tener un poquito de sexo y hacer un viaje juntos, así. Entonces, cuando llegas a la vida matrimonial, y te enfrentas a las dificultades propias de la vida matrimonial, en la educación de los hijos, en el pagar los gastos, en el... entonces, si tú a esa persona solo la habías visto en la facilidad, ¿cómo sabes cómo va a reaccionar esa persona en la dificultad? De hecho, esto me recuerda a que ahora, al menos en España, no sé cómo estaréis allí en Ecuador, pero en España la práctica totalidad de las parejas conviven antes de casarse. En la católica España, evangelizadora de la mitad del orbe, las bodas católicas ahora no llegan al 15% del total de bodas. Es una tristeza enorme. Y no solamente no hay prácticamente bodas católicas, sino que cuando van a casarse por la iglesia ya llevan tiempo conviviendo juntos. Entonces, yo en esto de hablar de facilidad y dificultad, yo siempre pienso, y lo he dicho varias veces, que a mis hijas, tengo 3 hijas y un hijo, pero sobre todo a mis hijas, yo las voy educando, incluso a la de un añito, para que sepan responder cuando su novio les proponga irse a vivir juntos. Porque cuando les propongan irse a vivir juntos sin casarse, mis hijas tienen que responder, eh, rompo contigo ahora mismo. Se acaba aquí nuestro noviazgo. Entonces, ¿pero cómo? Rafa, eres muy radical, pero ¿cómo que se acaba el noviazgo si justo el novio estaba proponiéndole un paso adelante, un compromiso mayor porque quieren vivir juntos? Digo, no. Mirad, cuando las parejas se van a vivir juntas, lo que nos dice el relato dominante, el discurso dominante, ¿qué es? Que lo hacen bueno, pues por probar, ¿verdad? Hay que probar para ver qué tal es la convivencia con esa persona, para ver si... Así. Entonces, yo quiero que mi hija le responda. Entonces, ¿quieres vivir conmigo para probar a ver qué tal es vivir juntos? Y si no te gusta convivir conmigo, ¿me vas a dejar? No.
Porque si estás conmigo y me pruebas y luego me dejas, me vas a hacer muchísimo daño, me vas a romper. Y eso no lo puedo consentir. Porque las personas no nos probamos. No somos como un electrodoméstico, un refrigerador, una lavadora que puedes, probar durante un tiempo y si no te gusta cómo funciona o si crees que no funciona bien, la devuelves. No, a mí no me vas a devolver. Porque si me devuelves me haces muchísimo daño. Las personas no nos probamos. Las personas nos entregamos. Por lo tanto, esto de vivir juntos, que en realidad lo que quiere la gente es adelantar las mieles del matrimonio. Quiero adelantar el sexo contigo, pero no quiero adelantar el compromiso. Quiero adelantar, pues eso, algunas cosas, las que me apetecen, ¿no? Pero no es buena estrategia. Entonces, eso creo que es un riesgo. Tercer riesgo. El tercer riesgo es que se agote la relación. Es una relación en la que ya se ha andado todo lo sexual, pero no se han dado otros pasos hacia el compromiso. Se puede agotar la relación. Porque dice, bueno, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en este sentido, las demás cosas no estamos dispuestas a hacerlas porque no vamos a dar pasos hacia adelante, pues se nos ha acabado la relación y se agota la relación. Es una pena porque son parejas que rompen no por discusiones, han roto porque se ha acabado la relación, se les ha agotado porque la han consumido antes de tiempo. El cuarto riesgo, que es muy importante, es que, y esto no se da en el sexo matrimonial, es la pérdida de valentía que tienen los hombres. Esto es curiosísimo porque ¿qué diríamos? ¿Qué parejitas se casan más jóvenes? ¿Las que tienen sexo prematrimonial o las que no tienen sexo prematrimonial? ¿Qué parejas se casan más jóvenes? Las que no tienen sexo prematrimonial. ¿Y por qué? Pues porque la necesidad aguza el ingenio. O sea, yo le prometo a todas las chicas jóvenes que si en su relación de noviazgo no permiten que el chico las toque como no debe, si en la relación de noviazgo hay castidad, ese muchacho, imaginemos que es universitario, ese muchacho aprueba sus estudios a curso por año y encuentra trabajo como muy tarde, 15 días después de acabar sus estudios. Hinca la rodilla y le entrega un anillo. Porque tiene tantas ganas de estar con ella. Tiene tantas ganas de estar con ella que va a ir superando todos los obstáculos de estudio, de trabajo, económicos, para poder estar con ella. Los chicos son grandes capacitados para la entrega, pero hay que exigirles mucho. Entonces, cuando el noviazgo es exigente, cuando el noviazgo es casto, los chicos son más valientes. Entonces, entregan un anillo y se casan. ¿Qué ocurre con el sexo prematrimonial? Que el sexo prematrimonial quita valentía a los chicos. Porque ese chico ya tiene, a cambio de nada, ya tiene de barato, de saldo, tiene esos viajes con la novia, tiene ese sexo. Entonces dice, ¿para qué me voy a esforzar tanto? ¿Para qué voy a estudiar cada tarde tantas horas para terminar pronto mi carrera universitaria? ¿O para qué voy a trabajar con mucho empeño y empezar a ahorrar? ¿Para qué voy a hacer eso? Sí, no me hace falta casarme. No me hace falta prometerle mi vida. No me hace falta que encontremos una casa para vivir juntos. No, porque yo quería acostarme con ella y eso ya lo tengo. Los chicos con sexo prematrimonial son menos valientes, no se entregan, no se casan. Y de hecho, hemos visto lo que ha ocurrido con el sexo prematrimonial, es que ha disminuido el número de bodas. O sea, no es que... O sea, sexo prematrimonial no, ha sido sexo antimatrimonial. El sexo precoz lo que ha hecho es que no haya matrimonios, porque ya me llevo lo tuyo sexual antes de tiempo y lo que no voy a hacer es darte a cambio nada, ¿no? Y el quinto riesgo que nos pasa a los dos, al chico y a la chica, es que el sexo prematrimonial nos puede quitar libertad. Nos puede quitar libertad. ¿Qué libertad? La libertad de romper con esa persona en el noviazgo. Los noviazgos sabemos que están llamados a acabarse. O bien se acaban porque terminan en boda, o bien se acaban porque se rompe la relación. Entonces, ¿es igual de fácil romper con la persona con la que te estás acostando? No es igual de fácil. Porque el sexo une tanto, incluso mal hecho, incluso ese sexo precoz de adolescentes, que el sexo une tanto que
que es muy difícil dejar a la persona con la que te estás acostando. Porque ese sexo, mira, todos conocemos lo que es una relación tóxica, ¿no? Fácil de entrar, difícil de salir. Ves que esa chica está siendo novia con un chico que la trata mal, eso no la quiere bien, no tiene detalles con ella, le habla de malas maneras, pero la chica no rompe con él. Dice, ¿pero por qué no rompes con él? Dice, no puedo porque estoy enganchada. Estoy enganchada. El sexo sirve como máscara, como maquillaje, como alfombra, debajo de la cual se tapan los defectos de la otra persona. Es decir, todo el mundo en la cama se perdona. Desnudos y abrazados, todos se dan otra oportunidad. Por eso la cama no es un buen sitio en el que decidir con quién te vas a casar. Porque en la cama son todos buenos. En la cama todos te quieren. Porque la cama tapa defectos. Porque la cama engancha. Y entonces es muy difícil soltar a alguien de quien estás enganchado. Lo que más engancha en las relaciones tóxicas es el sexo. Y de hecho, fijémonos en la enorme diferencia, y con esto acabo estos 5 puntos, que hay con el sexo matrimonial. Porque podríamos preguntarnos, oye, ¿y el sexo matrimonial no engancha acaso? Es que aquí está la diferencia. En el sexo prematrimonial, y por eso la Iglesia te quiere proteger, en el sexo prematrimonial te puedes estar enganchando a la persona equivocada, ¿cierto? Y en el sexo matrimonial, cada vez que un esposo y una esposa tienen relaciones sexuales, se siguen enganchando a la persona a la que le prometieron vivir enganchados. O sea, no tiene nada que ver. Porque en el matrimonio el sexo une aquello que debe estar unido. Y antes del matrimonio, en esas relaciones precoces, previas, prematrimoniales, puedes estar uniéndote a quien no deberías unirte. Y por eso, como precaución, ¿verdad? La Iglesia te dice, no, mira, esas relaciones sexuales prematrimoniales te pueden hacer mal, ¿verdad? Pueden ser malas para tu relación, se pueden convertir en el centro de la relación, puede hacer que avancéis menos como noviazgo, que os conozcáis peor, puede hacer que él pierda valentía, puede hacer que tú pierdas libertad, no compensa. Por lo tanto, no las tengas. O sea, la Iglesia no nos quiere mal, nos quiere bien y lo que hace es protegernos. Así es, Rafa, grandes reflexiones para nuestros jóvenes y también para los padres que estamos formando hijos, ¿no? Que serán los adultos del mañana. Y bueno, Rafa, continuando con el tema, ¿no? Es muy interesante todo lo que hemos conversado. Hay un mensaje de una oyente que nos dice: buenos días, felicidades por el programa. ¿Cómo hacer cuando nosotros, como padres, tenemos el pensamiento claro, pero los jóvenes se dejan convencer por la presión social y lo que muchos padres terminan pensando es, mejor les enseño a usar protección? Qué interesantísima pregunta. Yo creo que si los padres verdaderamente lo tenemos claro, lo que tenemos que hacer es lo mismo que han hecho los que frente a nosotros también lo tenían claro, ¿no? Esas multinacionales, esos gobiernos que por medio de series, anuncios, leyes han estado bombardeando sistemáticamente las inteligencias y los corazones de nuestros hijos, pues nosotros tenemos que bombardear sistemáticamente las inteligencias y los corazones de nuestros hijos. Predicamos a tiempo y a destiempo. Hablamos con nuestros hijos continuamente, a solas, en conversaciones puntuales, pero también cuando estamos todos reunidos en torno a la mesa, en la cena. Lo que no podemos hacer es perder esta batalla, esta guerra, por incomparecencia. Los de enfrente están dando la batalla. ¿La estamos dando nosotros? Y claro, si después de no haberla dado, de no haber hablado mucho y seriamente con nuestros hijos, de habernos hecho entender por ellos, de buscar lenguajes que ellos entiendan, ejemplos que ellos entiendan, de haberles contado incluso partes de nuestras vidas y de nuestras intimidades y de cómo nos ha ido. O sea, si encima pues no lo hemos hecho así y decimos, bueno, pues como no somos capaces o no lo hemos hecho de otra manera, pues al menos que se protejan, ¿verdad? Al menos que se protejan. Eso es a todas luces un error. Y de hecho, si me permites, Alexandra, pues aprovecho para enlazarlo con esa protección, esa llamada protección, ¿no?, de los anticonceptivos. Porque los anticonceptivos son la clave de bóveda de todo esto. Los anticonceptivos han significado un antes y un después y son los que han permitido que la revolución sexual se produjera y nos haya traído hasta
hasta donde estamos ahora, ¿no? Unos anticonceptivos que han llevado a que la educación afectivo-sexual en los centros educativos, en las campañas publicitarias, sea básicamente una educación afectivo-sexual que dice lo siguiente. O sea, yo puedo resumir esas campañas de educación afectivo-sexual en una frase. Les dicen a los jóvenes, haz todo lo que quieras, con todos los que quieras, cuantas veces quieras, pero protégete. Lo cual es una campaña muy contradictoria, ¿verdad? Lo haríamos así, lo hacen nuestros gobiernos así con otras cosas como el manejo de vehículos o con el fumar cigarrillos. Te dirían, ve con el coche, con el auto, a toda la velocidad que quieras. Corre todo lo que quieras, pero con 2 cinturones de seguridad. ¿Te lo dirían así? No. Eso sería una llamada a la irresponsabilidad. Te dirían, no, no corras, no vayas a altas velocidades. Y si lo haces, te sanciono. Lo que pasa con los cigarrillos, no te dicen, fuma todos los que quieras, pero con doble filtro. No, sería ridículo. Te dicen, oye, que fumar mata. Te piden responsabilidad. Entonces, ¿cómo han podido llevar a cabo estas campañas de llamadas a la irresponsabilidad? Pues por el uso de los anticonceptivos. Porque los anticonceptivos, ¿para qué han servido? A ver, ellos decían que iban a servir para 2 cosas. Decían que iban a servir para evitar infecciones de transmisión sexual y que iban a servir para evitar embarazos inesperados, ¿cierto? Esto es lo que decían los que abogaban por el uso de los anticonceptivos, incluso dentro de la Iglesia. Que iban a evitar infecciones de transmisión sexual y que iban a evitar embarazos inesperados. Bien, las infecciones de transmisión sexual están en cualquier gran ciudad del mundo a nivel de pandemia. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen los anticonceptivos? Que no hay riesgo, que no pasa nada, que con anticonceptivos no pasa nada. Entonces, con esa mentalidad, lo que haces es asumir más riesgos. De hecho, si escribiéramos en 2 hojas de papel, en la primera, ¿con cuántas personas tendríamos relaciones sexuales sin anticonceptivos? Y en la otra hoja de papel pusiéramos con cuántas personas tendríamos relaciones sexuales con anticonceptivos, a que no hace falta ser católico para saber en cuál de las 2 hojas salen más nombres. Claro, con anticonceptivos, ¿verdad? Sin riesgo, supuestamente, te atreverías a tener sexo con más personas. ¿Y qué ocurre cuando tienes sexo con más personas? Que multiplicas el riesgo. De hecho, para los que saben algo de deporte, les preguntaría, oye, ¿en qué deporte de los 2 que voy a decir que son parecidos y se juegan con un balón parecido, en cuál de los 2 hay más lesiones, más graves y más a largo plazo? ¿En el rugby o en el fútbol americano? Y paradójicamente, donde más lesiones hay y más graves y más a largo plazo es en el fútbol americano. ¿Por qué? Pues porque es este deporte en el que van más protegidos. Si lo tenemos más o menos en la mente, van con un casco tremendo que protege muchísimo, muy duro, y van por todo el cuerpo con defensa, con amortiguación, con protección, ¿verdad? Como van tan protegidos, ¿cómo entran al choque? Fortísimo. Entran al choque irresponsablemente. Y de esos choques irresponsables vienen esas lesiones. Como los jugadores de rugby, como juegan sin protección, como van pues a cuerpo, ¿cómo entran al choque? Con cabeza. Porque eligen a qué choques entran y a qué choques no. Entonces, en cuanto a infecciones, los anticonceptivos solo han aumentado las infecciones, que son ahora un problema de salud en todo el mundo. Y en cuanto a los embarazos inesperados, pues, bueno, en España el año pasado ha habido 106.000 abortos, el año anterior 103.000 abortos, en torno a los 100.000 abortos cada año. Pero no decíamos que con anticonceptivos ya no iba a haber embarazos inesperados, que esto era sexo seguro. No. Sexo seguro no es hacer todo lo que quieras, con todos los que quieras, cuantas veces quieras, pero con cuidado. No. Sexo seguro es acostarte con quien no te va a abandonar. Eso es sexo seguro. Es el sexo del matrimonio. Entonces, en el sexo con anticonceptivos,
Claro, hemos podido tener sexo con cualquier persona, porque como no va a pasar nada, sexo con cualquier persona, ya. Tú puedes querer sexo con cualquier persona, pero no quieres un hijo con cualquier persona. Entonces los anticonceptivos, como han multiplicado la cantidad de parejas sexuales, pues han hecho que sea más probable quedarte embarazada de una persona que no era la persona adecuada. Y entonces ese niño recién concebido tiene riesgo. Tiene riesgo porque no ha sido invitado, porque no hay un lugar en el que se le espere, porque no va a ser bien recibido. Y sin embargo, pues cuando un esposo y una esposa tienen relaciones sexuales, aunque no esperaran un niño, no pasa nada, porque ese niño viene a su casa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, los anticonceptivos solo han traído más de aquello que justo decían que iban a evitar. Y sobre todo que han cambiado el comportamiento sexual humano. Porque pensemos que una mujer, con lo que una mujer arriesga en el sexo, ¿verdad? Que es que arriesga su embarazo, pero sabemos que también arriesga su vida. ¿Cuántas mujeres han fallecido dando a luz, ¿verdad? En el parto. Entonces, una mujer era consciente durante toda la historia que el sexo es muy arriesgado, que el sexo es una cosa muy seria y que, por lo tanto, el sexo no se tiene con cualquiera. Porque el riesgo no se asume con cualquiera. Entonces, las mujeres tenían un comportamiento sexual responsable, ¿verdad? Yo arriesgo mucho con el sexo, así que no estoy dispuesto a arriesgar con cualquiera. Yo, teniendo una relación sexual, puedo quedar embarazada. Yo, teniendo una relación sexual, puedo quedar embarazada y jugarme mi vida en el parto. Yo eso solo lo puedo hacer con la persona que también se juegue su vida por mí. Yo me voy a jugar mi vida en el parto. Necesito jugarme la vida con quien me entregue su vida. Por eso las mujeres esperaban al matrimonio a tener sexo. Mira, yo me juego mucho, me lo voy a jugar con aquel que me dé mucho. Era pura lógica. Como yo me juego mucho, voy a exigir mucho y entonces el hombre tenía que darle mucho, ¿verdad? Tú te juegas tu vida, yo te doy mi vida. Entonces, con las relaciones sexuales, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que lamentablemente, en vez de empatar por ahí arriba, lo que ha ocurrido con las relaciones sexuales es que las mujeres pues pueden comportarse con la misma falta de responsabilidad que los hombres. Es decir, los hombres tenían menos responsabilidad en lo sexual porque como no se quedaban embarazados, pues era como, el sexo no me afecta, no es un riesgo para mí. Por eso a los hombres se ve que exigirles, mira, no te afecta, pero tú vas a jugar al nivel de una mujer. Así que tú le das la vida y la mujer entonces, pues ahora no. Ahora el sexo lo que hace es que permite que la mujer se comporte con la misma irresponsabilidad sexual que un hombre. Hemos empatado por abajo y estamos sufriendo las consecuencias. Yo siempre comparo, si me permites, voy a contar algo que suele servir a los jóvenes para entender esto, y es que en las relaciones sexuales me sirve comparar las relaciones sexuales humanas con la manera que tienen de aparearse unos cangrejos. Hay un tipo de cangrejos que se aparean en la orilla del mar. Y entonces las cangrejas se sitúan en un punto de la orilla y esperan allí, se quedan allí de pie, paradas, y van acudiendo frente a ella los cangrejos macho que están esperando aparearse con ella, que quieren, que desean aparearse con ella. Entonces ella está quieta y no se mueve. Y ellos, y van pasando los minutos y las horas, no saben lo que hay que hacer, porque ella sigue quieta, no da ningún tipo de señal, y entonces van pasando las horas y ellos que están allí esperando, pues empiezan a ponerse nerviosos. Uno de ellos se aburre y se marcha, otro de ellos, pues imagino que habría quedado para jugar al pádel y se marcha, y otro de los cangrejos, pues piensa, bueno, en la orilla del mar hay más cangrejas, me voy a buscar a otra porque esta tarda mucho, y se marcha. Pero ella no se mueve. Y, de hecho, no se mueve porque estas cangrejas solo aceptan aparearse con los cangrejos que aguanten 24 horas sin moverse frente a ellas. Entonces, madre mía, Rafa, 24 horas, 24 horas. ¿Y por qué los someten a esa prueba? A esa prueba vamos a llamar de espera, ¿no? De espera prematrimonial. ¿Por qué tienes que esperar 24 horas sin moverte frente a mí? Pues porque ellas, que se conocen bien, que saben lo que es ser cangreja y no cangrejo, ellas saben que su apareamiento dura 24 horas. ¿Y qué ocurre si te estás apareando
durante 24 horas en la orilla del mar? Pues que claro, parte del apareamiento va a ocurrir por debajo del nivel del mar, porque la marea sube y baja. Si están quietecitos en la orilla durante 24 horas, como la marea sube y luego vuelve a bajar, pues como el apareamiento dura tanto, dura 24 horas, parte del apareamiento ocurre cubiertos por agua. ¿Y qué ocurriría si el cangrejo elegido es flojo, es un cangrejo inconsistente, es una basura de cangrejo? Pues que quiero decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el cangrejo es de estos así un poquito tiquismiquis, delicado? Esto se ve, por ejemplo, cuando un chico joven que no quiere comer de nada, esto no me gusta, esto no me gusta, o hace calor, hace frío, de todo se queja. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es así? Pues que conforme sube el agua, si ya están apareándose, conforme sube el agua y lo moja el agua, dice, ay, no me gusta hacer esto con agua, y se baja y se marcha. ¿O qué pasaría si es un cangrejo flojito, flojito, sin fuerzas, muy mimadito, muy cuidadito por su mamá? Y entonces, eh, y entonces empieza a subir el agua y ese cangrejo educado sin fuerza, educado de regalo, educado sin tener que trabajar en casa, sin tener que hacer nada, pues que conforme sube la marea, la primera corriente fuerte de agua se lo lleva. ¿O qué pasaría en tercer lugar si eso, ya están copulando, pero empieza a subir la marea, y él, ya cubiertos de agua, él recuerda que había más cangrejitas por la orilla. Dice, yo creo que lo puedo pasar muy bien con algunas otras cangrejitas. Y se marcha. ¿Qué pasa si por ser así de delicadito, si por ser así de flojito, si por ser así de caprichosito, en mitad del apareamiento y cubiertos de agua, se baja y se marcha? Pues que la cangreja tiene un problema, un serio problema. Porque para que estos cangrejos se apareen, claro, él se tiene que incrustar sobre ella. Pero para que eso sea posible, a ella se le desplaza el caparazón. Entonces, si ella está con el caparazón desplazado y él encima y cubiertos de agua y él se marcha, a ella le entra agua y se muere, fallece. Entonces, como sabe lo que se juega, pone una prueba a la altura de lo que se juega. Como sabe lo que se juega, pone una prueba a la altura de lo que se juega. Mira, cangrejito, yo con el sexo, como soy hembra, como soy mujer, me voy a jugar mi vida. ¿Con quién me la estoy jugando? ¿Con persona de virtud o con un flojo? Yo no puedo arriesgarme a que se suba encima de mí cualquiera. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres subirte encima de mí? Vale, pero tú tienes que aguantar 24 horas encima de mí. Y como no sé si estás preparado para aguantar 24 horas encima de mí, primero vas a aguantar 24 horas frente a mí. Que yo te vea qué haces cuando sube la marea. Que yo vea cómo reaccionas en la dificultad. Porque en la facilidad pueden todos. ¿Y cuál es la única dificultad que hay en el noviazgo? Porque luego, luego nos vamos a encontrar dificultades, ¿eh? O sea, yo tengo que saber cómo vas a reaccionar. Por ejemplo, si me dejas embarazada, ¿tú te vas a quedar conmigo o me vas a abandonar? O si tenemos una crisis económica brutal, ¿tú vas a permanecer a mi lado o me vas a abandonar? O si por imprudencia, por negligencia, empiezas a hablar mucho con una compañera de trabajo cuando estemos ya casados y hablas mucho con ella y te empieza a gustar y te enamoras de ella y ella te corresponde, ¿te vas a quedar conmigo o me vas a abandonar para irte con ella? O sea, ¿cómo vas a reaccionar en esas dificultades? ¿Te vas a quedar conmigo o me vas a abandonar? Pues necesito saber cómo reaccionas ante las dificultades. Pero el noviazgo no facilita ver tu comportamiento ante las dificultades, porque insisto que el noviazgo es dar un paseíto, ir al cine juntos. Entonces, ¿en qué dificultad te puedo probar en el noviazgo? Pues en la única dificultad que tiene el noviazgo, que es la castidad, que es que no me vas a tocar. Es que es la prueba difícil. Y en la prueba difícil veo quién responde bien ante las dificultades. Porque mira,
Tocarme, besarme, eso podría hacerlo cualquiera. Tocarme, besarme, podría querer hacerlo cualquiera, porque eso es fácil. Hay mucha gente que está dispuesta a besar o acariciar a una chica joven, pero no hay tanta gente que esté dispuesta a esperar por ella. La espera es la prueba. La espera es la prueba. Dime quién espera por ti y yo te diré quién te quiere. Chica joven, besarte te puede querer besar cualquiera. Tocarte te puede querer tocar cualquiera. Pero no hay tantos que estén dispuestos a esperar por ti. Quien te espera es quien te quiere de verdad. Y la cangreja lo tiene claro. Entonces, la espera es la prueba. Porque la espera es la dificultad. Y un chico dispuesto a pasar esa dificultad por ti es que te quiere de verdad. Es que es así. Entonces, ¿para qué han servido los anticonceptivos? Y cerramos así la pregunta. ¿Para qué han servido? Cuando no se usaban anticonceptivos, la cangreja tenía que someter a los cangrejos a esta prueba. Porque la cangreja se juega mucho cada vez que se aparea con un cangrejo, cubiertos de agua, se juega la vida. ¿Qué han hecho los anticonceptivos? Restar riesgo, ¿verdad? Ya no es tan probable que te quedes embarazada, no es tan... Entonces, como hay menos riesgo, ¿cómo ha cambiado la conducta sexual femenina? ¿Cómo ha cambiado el comportamiento de las cangrejas? Pues es que sin anticonceptivos, la cangreja tenía que escoger, tenía que elegir al mejor cangrejo, al mejor candidato. Pero con anticonceptivos, cualquier cangrejo estúpido se te puede subir encima. Con anticonceptivos cualquiera te vale. Con anticonceptivos cualquiera te vale. Los anticonceptivos solo han servido para que las mujeres bajen su nivel de exigencia a la hora de meter a alguien en su cama. Porque con anticonceptivos en tu cama puede entrar cualquiera, pero sin anticonceptivos en tu cama solo puede entrar el mejor. Por eso, el decir no a los anticonceptivos es pedir a las mujeres un comportamiento exigente, responsable, que se traslada a los hombres que tienen que responder con exigencia y con responsabilidad. Cuando unos papás, y así hago referencia concreta a la pregunta, cuando unos papás les dan a sus hijas anticonceptivos, puedo traducir al buen español lo que ese gesto significa. Cuando unos papás les dan anticonceptivos a sus hijas, les están diciendo, hija mía, contigo puede acostarse cualquiera. Ten cuidado. Es una tristeza, es un mensaje carente de responsabilidad. Y mirad que lo estamos diciendo sin referencia moral. O sea, esto lo puede entender un no católico. El mensaje de la Iglesia con respecto al sexo prematrimonial es una llamada a la inteligencia, es una llamada al sentido común, a la seguridad, a la precaución. Es, no te puedes jugar tu vida con cualquiera. El noviazgo tiene que seguir siendo de conocerse. No podemos acortar los plazos. Tenemos que poner cabeza. O sea, el mensaje de la Iglesia es un mensaje de responsabilidad y que, además, habría conseguido lo que los poderes públicos no han conseguido. Buscaban bajar infecciones y bajar embarazos inesperados, lo han multiplicado. Y como se evitarían las infecciones de transmisión sexual y se acabarían en una sola generación, y esto no hay médico que me lo pueda rebatir, sería con el mensaje de la Iglesia, que es el mensaje que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puesto por escrito, pero que no se atreven a llevar a término porque parece católico. Lo que dicen es la estrategia ABC, que es A, abstinence, abstinencia. O sea, si no estás casado, no tengas relaciones. B, be faithful, sé fiel. Si estás casado, ten relaciones solo con tu esposa. Y C, solo si no eres capaz de tener fortaleza para vivir la A y la B, condom use, usa un condón. Cumpliendo la A y la B, que son las que propone la Iglesia, en una generación acabarían las infecciones de transmisión sexual en toda la Tierra. Pero los médicos no se atreven a pronunciar estas palabras porque parece que son católicas. Es puro sentido común. Así es, y algo que pienso es importante también tocar es que cuando no funciona el método anticonceptivo, lamentablemente entra el aborto, ¿no? Y el aborto ha subido increíblemente. Y recordarles también... Los países, perdón Alexandra, los países que aprobaron la anticoncepción, unos años o unas décadas después,
acaban aprobando el aborto, porque la anticoncepción te da derecho a acostarte con cualquiera, pero tú no quieres un hijo con cualquiera. Entonces, el Estado que te dio el derecho a acostarte con cualquiera, ahora el Estado te tiene que quitar el problema de haberte acostado con cualquiera. Es una triste realidad. Y no te hablan tampoco del trauma que significa un aborto, sobre todo Así es, para la mujer cuando está sola, cuando el novio se ha ido, cuando el novio la ha dejado y cuando no claro. afronta con ella esta circunstancia, ¿no? El trauma es gravísimo y es un trauma que acompaña de por vida, eso no nos avisan, Sí. eso no les Es dicen que a los chicos. no han liberado a la mujer como prometían con los anticonceptivos. La han esclavizado. O sea, han cosificado a la mujer y han permitido que ella misma se cosifique, efectivamente. Y nadie las acompaña después. Las han invitado a ser irresponsables. Antes una mujer daba su sexo a cambio de vida entregada, a cambio de matrimonio, a cambio de vida y hacienda. Y ahora las mujeres están dando su sexo a cambio de nada, por culpa de los anticonceptivos. Pero claro, cuando falla el anticonceptivo, pues viene papá Estado o viene lo que es a rescatarte con el derecho al aborto y entonces sumamos a un mal otro mayor. Bueno, y continuando con el tema, ¿no? Sobre las relaciones prematrimoniales, ¿por qué decir no? Tenemos algunos mensajes que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Buenos días, soy universitaria y tengo un noviazgo de más de un año. He comenzado mi vida sexual con mi novio porque tengo miedo que me deje y vaya con otra persona si no acepto. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta es interesantísima y agradezco mucho a la joven que la ha formulado. Esa joven, ¿qué quiere? ¿No? Quiere que su relación esté basada en pues, en una falsedad o en una falta de libertad. Es decir, estamos aceptando, como yo dije en el quinto riesgo, que las relaciones sexuales, a veces digo sexo por resumir o por abreviar, pero me refiero a las relaciones sexuales, sean completas o no completas. Estamos aceptando que las relaciones sexuales enganchan, unen, fidelizan, ¿verdad? Y entonces, como mujer, descubres que por medio de las relaciones sexuales puedes, digamos, retener a una persona, la puedes atrapar, puedes condicionar su comportamiento. ¿Es eso lo que buscas en esta relación? Tener a una persona atrapada por medio de las relaciones sexuales. Es que eso no es positivo ni para ti ni para él. De hecho, podrías usarlo también a mal, por ejemplo, en la vida matrimonial. Podrías hacer que en la vida matrimonial, cada vez que tenéis disparidad de opiniones acerca de una cuestión, de cómo educar a los hijos, de si hacer o no una inversión, de si vivir aquí o en la otra ciudad, de si, pues que ante cada situación de este tipo, tú usaras las relaciones sexuales para convencerlo. ¿No? Y esto se ve, ¿no? Con muchos hombres que por esa falta de castidad las mujeres pueden chantajearlos emocionalmente y a cambio de relaciones sexuales, pues no es eso lo que quieres, ¿verdad? Y además, si una persona está contigo porque tenéis relaciones sexuales, pero tú crees que si dejarais de tenerlas no estaría contigo, ¿es esa la persona con la que quieres estar? Y si al poco de la boda tuvieras algún tipo de enfermedad que hiciera que no pudieras tener relaciones sexuales, ¿esa persona seguiría a tu lado? ¿O te dejaría por no poder tener relaciones sexuales? Las relaciones sexuales no pueden servirnos para usar a la otra persona, para retener a la otra persona, para enmascarar defectos de la otra persona o de nuestra relación con ella. O sea, no, porque es lo que dice la Iglesia, lo que dije al principio, por la propia dignidad de la relación sexual y por la dignidad que tenemos el hombre y la mujer, no podemos usar mal del sexo, no podemos usarlo por abajo, no podemos desvirtuarlo, porque entonces es pecado, pero no solamente porque sea pecado, sino porque no nos va a hacer bien. Tú tienes que pensar si quieres seguir con una persona que solo está contigo por el sexo. Sigamos con los mensajes por motivos de tiempo para poder leer Sí, a todos nuestros oyentes. Buenos días, felicito al expositor y su manera tan pedagógica de enseñar. Considero una charla magistral y necesaria para nuestros adolescentes. Dios bendiga su labor. Buenos días, una pregunta al doctor. ¿La muchísimas realidad de gracias. España es igual a la realidad del Ecuador? Entiendo que en Europa pues son más abiertos que en nuestros países e igual creo que
Ya no hay hogares estables o hay solo madres o solo padres con hijos. Saludos, Amparo. Estoy completamente de acuerdo, perdón, es lo que ocurre en Europa, pero no lo llamemos ser más abiertos. O sea, que no haya hogares estables, que los hijos no nazcan en las familias, que el modelo que más crece de familia sea el de madre soltera, eso no es ser abiertos, eso es haber equivocado el camino. Y creo que Ecuador pasa lo mismo, ¿no? Entonces, En no España, quieran imitarnos en esto. lamentablemente. Ujú, Claro, sí. pero no quieran imitarnos en esto. Buen día para el invitado. Tengo un hijo de 16 años. Tenemos formación católica. Estos temas solo debe de topar el padre o yo también, porque hasta ahora han hablado padre e hijo con las bases del colegio. Muy interesante esta pregunta. Yo animo a todos los matrimonios a que hablen tanto el padre como la madre. Cuando un hijo tiene la inmensa suerte de tener padre y madre, tiene la ocasión de escuchar acerca de todas las cuestiones importantes de la vida, la voz masculina y la voz femenina, el matiz masculino y el matiz femenino. No privemos a nuestros hijos de eso. Es fundamental que aunque sean hijos varones, hijos hombres, si usted es madre, pues que como madre aporte a sus hijos esa visión femenina. A lo mejor el papá ha hablado con ellos acerca de la pornografía, pero a lo mejor la mamá con voz femenina podría decirle, sé que papá ha hablado contigo, yo también quiero decirte algo y me bastaría con decirte que me encantaría que no vieras pornografía. Y eso con voz de madre, con el cariño madre-hijo puede tener muchísimo efecto. O sea, en todos los temas de la vida afectivo y sexual, la madre y el padre deben entrar, deben entrar. Buenos días, felicitaciones por el programa. Quisiera un consejo. En caso de que una pareja inició relaciones sexuales, tienen una buena relación de noviazgo, pero aún no deciden iniciar un matrimonio. Es que yo creo que si ya hay relaciones sexuales, ese matrimonio va a posponerse. Siempre se pospone. Buscan otras seguridades, tienen excusas. Y también creo que, aunque haya una buena relación, aunque haya una buena relación de noviazgo, yo los invitaría a quitar las relaciones sexuales para ver, para ver cómo es realmente la relación que tienen entre ellos. O sea, cómo es su relación cuando no hay contacto físico de por medio. Buenos días, Radio María. Muchas gracias por los programas que nos ayudan muchísimo en nuestra formación. Quería preguntar algo. ¿Está bien llamarlo sexo a la intimidad sexual? Porque yo entiendo que sexo es la diferencia Sí. biológica entre hombre y mujer. Efectivamente, completamente de acuerdo. Nos referimos a actos sexuales o relaciones sexuales, pero a veces por rapidez y comodidad decimos sexo al propio acto. Sí, pero el sexo es la condición biológica de ser hombre o de ser mujer. Bueno, y estamos llegando al final, ¿no? Yo quisiera agradecerte, Rafa, por el tiempo que nos has dado, por compartir con nosotros, con toda nuestra audiencia, toda esa increíble enseñanza. Recordar a nuestros jóvenes y a los padres, ¿no? Que en la relación sexual no solo es una unión de cuerpos, sino también es del alma. Y en cada relación sexual vamos dejando un pedacito de nuestra alma. Entonces, de ahí la importancia de educar a nuestros hijos para cuidar el cuerpo, pero sobre todo el alma que es eterna. Y que así, que los que estamos casados, frente a los que no lo están, esto lo vemos, esto que has dicho que es precioso es así. Y cuando en las relaciones prematrimoniales ocurre, puedes estar poniendo tu alma en el lugar equivocado. Por eso cuando rompen, cuando se dejan, sufren tanto, ¿verdad? Y se sienten tan usados. Y sin embargo, en la vida matrimonial, cuando el esposo y la esposa tenemos relaciones sexuales, como ahí vamos con todo nuestro ser, no solo con nuestro cuerpo, pues estamos poniendo el alma donde dijimos que iba a estar nuestra alma. No tiene efectos secundarios adversos. Por eso la Iglesia no dice no, dice sí a las relaciones sexuales en el contexto en el que son plenas, en el que son verdaderas, que es donde no hacen daño, sino que planifican. Y quizá un mensaje final para nuestros oyentes, Rafa. Que nos atrevamos a ir contracorriente en esto, que nos atrevamos a fiarnos de la Iglesia, que siempre sabe y nos cuida, que nos atrevamos a hablar con nuestros hijos de estas cuestiones que son delicadas, que si somos jóvenes, que nos atrevamos también a no dejarnos llevar por las series, por la cultura dominante, que está haciendo tanto daño, está haciendo tanto daño, nunca tanta gente herida como hoy. El sexo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño y por lo tanto conviene saber con quién nos lo estamos jugando. El matrimonio es el momento preciso, el momento es el lugar seguro, pues que nos atrevamos a vivir con castidad nuestros noviazgos, a conocernos bien y luego a vivir plenamente nuestra vida sexual dentro del matrimonio.
Y a los padres recordarles que para poder tocar todos estos temas con nuestros hijos debemos formarnos y también no olvidar la oración. La oración es tan importante en este tiempo, sobre todo para tener esa fuerza para ir contracorriente como nos invita Rafa. Rafa, muchas gracias, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y esperamos poder tenerte en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros y a toda Radio María de Ecuador y muy agradecido de verdad por esta invitación. Será un placer volver a estar con vosotros. Muchas gracias y con ustedes será, si Dios lo permite, hasta el próximo sábado. Buenos días.